Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor el día de hoy. Me tocó compartir con ustedes el día miércoles. Jorge sigue enfermito, así que voy a estar compartiendo con ustedes hoy día 2 Corintios capítulo 10, un pasaje de la escritura que vamos a estar profundizando, que tiene que ver con un cambio, digamos, de ahí de tono del apóstol Pablo. Y vamos a ver varias cosas que son relevantes en este pasaje. Pero primero que todo, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio bíblico. Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde, Señor, por cada una de las personas que se conecta el día de hoy, Señor, por tu palabra, Señor, a la que tenemos acceso libremente, Señor. Muchas veces, Señor, tomamos tan libremente, tan linealmente el hecho de que podamos hoy tener acceso a tu escritura, Señor, de manera libre, Señor, cuando en otros países es casi, Señor, un delito tener una Biblia en casa. Señor, te damos gracias por la libertad que tenemos como cristianos de poder congregarnos, Señor, ya sea de manera virtual o de manera presencial, Señor, y de poder compartir, de meditar, Señor, de poder aprender de tu palabra. Señor, te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo dolencias, enfermedades, Señor. La verdad es que varios están con problemas físicos, Señor, y de enfermedades, Señor. Te pedimos que tú los seas guardando, Señor. Protégelos, guárdalos, sánalos, Señor, si es tu voluntad, Señor, para que podamos prontamente el día domingo estar todos, Señor, ya reunidos juntos, Señor, y poder disfrutar de la comunión de los santos, Señor. Te pedimos también que en este día, Señor, tú seas quitando cualquier distracción, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, limpiando nuestra mente de cualquier distracción, Señor, quita cualquier cosa, Señor, por ahí que nos está afanando, que nos está poniendo ansiosos, Señor, que por ahí nos quita del centro, Señor, que eres tú, Señor. Ayúdanos por medio de tu palabra el día de hoy, Señor, tomar las armas, Señor, que sean necesarias para poder combatir, Señor, al enemigo, Señor, poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que podamos buscar, Señor, más de ti cada día. Despierta en nosotros ese hambre, Señor, y esa necesidad de buscar tu rostro, Señor, de buscarte a ti, Señor, de entrar en ese proceso, Señor, de santificación para poder ser luz en medio de una generación, Señor, en medio de una sociedad, Señor, que te odia, Señor. Ayúdanos a trastornar esta generación, Señor, y que podamos ser entes de luz, Señor, y predicadores de tu evangelio, y solamente de Jesucristo y de la cruz crucificada, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, por cada uno de los que se van a conectar, Señor. Te pedimos que tú seas hablándonos a través del libro de Corintios el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a estar revisando hoy día 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a estar leyendo todo el capítulo para estar estudiando lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, como introducción, les puedo dejar algunas cosas que son llamativas. Por ejemplo, que es un libro que, digamos, que tiene cierto debate, ¿ah? Porque claramente hay un cambio de tono del apóstol Pablo. La verdad es que cuando uno empieza a leer la segunda carta a los Corintios, pareciera que estuviéramos entrando como una tercera eh, carta de Pablo a los Corintios. De hecho, es un debate eh, que existe dentro del mundo de los eruditos con respecto a que es posiblemente una tercera carta y no es parte de segunda de Corintios. Muchos creen que esto tiene que ver más como respuesta a la segunda carta y es una tercera carta. ¿Ya? La verdad es que siempre existió ese debate y que creen que muchos quizás de los que recopilaron, ¿no es cierto?, los archivos de las cartas de Pablo creen que se anexó digamos, desde el capítulo 10 en adelante hasta capítulo 15, ¿no es cierto?, que llega hasta el 13, que llega en este caso 2 de Corintios. Dicen que estos tres capítulos son como otra carta, que funciona a respuesta a todo lo que dio como la controversia de Corintios, 2 de Corintios en sí, ¿ya? Y sobre todo por la controversia que levantó el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces existen estas dos posiciones, una, ¿no es cierto?, que dicen que no, que esto es una carta completa, y otros que dicen que quizás esto era el inicio de una tercera carta de Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Que Corinto es una ciudad ubicada en donde hoy día está Grecia, para que, digamos, nos podamos ubicar, digamos, en el lugar, digamos, físico donde se encuentra, digamos, la ciudad de Corinto, una ciudad que sabemos que en la primera carta es bien, digamos, llamada a terreno por parte del Señor, ya que daba mucha, ¿no es cierto?, énfasis a los dones por sobre el amor. También
la segunda carta empezamos un poquito con el tema de lo que viene siendo, ¿no es cierto?, como lo que tiene que ver con un poquito más como la visión del ministerio, las aflicciones de Pablo, cuando Pablo les cuenta que se había propuesto a visitarlos, habla de ¿no es cierto?, que lo que es el perdonar al ofensor, cómo somos ministros del nuevo pacto, habla de vivir por la fe, del ministerio de la reconciliación, ¿no es cierto?, Eh, etcétera, 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 y de la ofrenda de los santos que abarca el capítulo 8 y 9, donde por ahí dicen algunos que debería haber terminado la segunda carta de Corintios y esta sería parte de la tercera. Yo, la verdad, que en el tono me hace un poco de sentido. ¿Eh? Que si tuviese que tomar una posición yo, de manera personal, creo que me hace sentido. ¿Por qué? Porque acá hubo, ¿no es cierto?, la llegada de falsos maestros a lo que fue Corinto, de los cuales decían que Pablo era una persona que tenía como una doble vida. Y esto es por eso que eh, digamos, en el título le pusimos este título, ¿no es cierto?, el cuestionado, porque finalmente hubo una corriente en Corinto que empezó a cuestionar el ministerio de Pablo. Por eso que el título, la versión Reina Valera, que por ahí quizás la más transversal o la que más usamos dentro del mundo protestante, tiene este título, donde finalmente Pablo cambia un poquito el tenor o el tono del mensaje de la carta de Corinto, ya que hubo la sensación de que Pablo tenía como un doble discurso. A qué me refiero? En que quizás por ahí en persona era una persona mansa, bien humilde, bien relajada, por así decirlo, y que finalmente las cartas era duro. ¿Ah? Esa era como la sensación, o podríamos decir las malas lenguas, el cagüín de pasillo, ¿ah? Que había en la iglesia de Corinto, que Pablo tenía, ¿no es cierto?, un tenor para escribir las cartas, eh, pero Pablo en persona era de otra forma. ¿Ya? Se tiene que entender que el apóstol Pablo no era un hombre muy agraciado. ¿Ya? Era una persona que lamentablemente por la persecución, recuerden que lo apedrearon prácticamente, el Señor lo revivió casi de la muerte. Eh, Muchos dicen inclusive que la visión que él tiene, ¿no es cierto?, dice, cuando dice no sé si en este mundo o en otro, cuando habla de las lenguas angelicales, la visión que tuvo, etcétera, etcétera, dicen que fue cuando fue apedreado y que estuvo muerto, y que prácticamente el Señor lo levantó, digamos, a la vida otra vez. Hay muchos que llegan a esa conclusión. Pero bueno, claramente su rostro fue muy desfigurado. Acuérdense que él tenía el aguijón de la carne. Muchos dicen que tenía que ver con una deformidad que tenía finalmente el apóstol Pablo. Aparte, dicen que era un hombre relativamente bajo estatura y todas estas cosas hacían que él, siendo un hombre tan intelectual, también preparado, recuerden que creció a los pies del gran Gamaliel, entonces era un tipo que, eh, versus esto otro, era un tipo muy preparado, pero la gente en Corinto y con todas estas nuevas corrientes que empezaron a ingresar en la ciudad de Corinto, había esta percepción, que Pablo finalmente era una persona que cuando estaba en presencia de ellos era un tipo blando, o por así decirlo, lo decían así, pero cuando escribía las cartas se cambiaba de tono, ¿ah? Como que los llamaba terreno, por ahí, esa era como una de las cosas que dice por ahí la tradición en muchos, digamos, comentaristas del primer y el segundo siglo después de Cristo, que finalmente era como la sensación que había en la iglesia de Corinto. Y es por eso que Pablo se entera, ¿ah? Se entera de esta situación y Pablo lo llama terreno por varias cosas, ¿no es cierto? Una por este tipo de, digamos, por calumnias que se levantan en contra del apóstol Pablo, donde él finalmente se empieza a dar cuenta de esto también, pero me gusta mucho la forma como lo aborda el apóstol, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que hace es no llevar esto a lo que es el plano, ¿no es cierto?, físico, sino también lo lleva a lo que es el plano espiritual. En esa línea lo narra con una inteligencia y con una forma de, digamos, de presentar la situación súper sabia. Y es una cosa que vamos a ver cómo finalmente se va desencadenando en que Pablo también deja bien claro los puntos sobre su postura y sobre su manera de actuar, porque finalmente es súper fácil sacar una conclusión tan rápida sobre el apóstol y ahí donde el apóstol quiere ser claro y mostrar el por qué se conducía de esa manera, ¿no es cierto?
Vamos a empezar entonces con Segunda de Corintios capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Dice más o menos así. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En estos dos primeros versículos, más o menos, el apóstol empieza, ¿no es cierto?, a mostrarnos lo que les comentaba inicialmente. O sea, había una corriente claramente de la iglesia de Corinto donde ellos creían que Pablo tenía un doble estándar. Pero Pablo les dice en el versículo 2, dice, en el final del capítulo, perdón, del versículo 1 y el comienzo del versículo 10, dice, más ausente soy usado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Recuerden que cuando Pablo, antes de ser llamado, él era Saulo el perseguidor de la iglesia, era un hombre sangriento. Independiente de todas estas cosas, y como ellos conocían a Pablo, parece que se habían olvidado de que Pablo en su inicio, digamos, o en su vida más joven, era un tipo resuelto a matar cristianos, era un tipo bastante osado. No es que, claramente, quizás por ahí cuando ellos conocen al apóstol, lo conocen ya, ¿no es cierto?, en una vida nueva como apóstol de Jesucristo, y no se recuerdan que, y por ahí, quizás algunos puede que ni siquiera lo supieran, pero que el apóstol había sido perseguidor de la iglesia, era un hombre usado, un hombre de espada. ¿Ah? Era un hombre que tenía cartas para matar a cristianos. Recordemos que así se encuentra, ¿no es cierto?, en camino a Damasco con el encuentro con nuestro Señor. Entonces, finalmente, es donde finalmente nosotros vamos viendo cómo el apóstol aquí les dice finalmente, oigan, tranquilos, que yo soy, aunque soy humilde entre vosotros, y a veces cuando estoy, digamos, soy más osado, o sea, no me obliguen a cambiar, digamos, la forma con la que tengo que comunicarme con ustedes, porque si me lo piden, por así decirlo, si me buscan me van a encontrar. Pero el apóstol lo dice de una manera no en la que se siente provocado, sino que vamos a ir viendo cómo también lo lleva al, al, al plano espiritual. Porque lo que quiere explicar aquí el apóstol no es que, bueno, si me cambian el tono, yo también lo cambio. No es como, bueno, si ustedes me gritan, yo también voy a gritar. No está diciendo eso el apóstol. No está diciendo si ustedes se ponen un poco más osados o más violentos, yo también lo voy a hacer. No, porque en el versículo 3 lo explica de inmediato. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tenemos que entender que siempre, cuando suceden estas cosas, estos conflictos, tenemos que entender que generalmente hay detrás un tono espiritual. Ayer me tocó visitar a una hermana de avanzada edad, mamá de un pastor amigo. Mi mamá andaba de visita por aquí, entonces fuimos a visitarla, una persona que conozco de que soy un niño, y una persona avanzada de 81 años, y hablábamos de cosas, por ejemplo, por ahí que van pasando en los matrimonios, sobre todo de avanzada edad, sobre todo personas, por ejemplo, como mi padre y también como su marido que ya partió con el Señor, cuando empiezan estas enfermedades que son de carácter degenerativo y cómo finalmente a veces la mente de las personas empieza por ahí a perderse y cómo el rol de la esposa en esos últimos años de vejez empieza a ser tan importante y primordial para que esta otra persona que por ahí ya está perdiendo sus cabales pueda tener momentos de lucidez y entender, digamos, cómo debe conducirse. Y entender que finalmente esto también el enemigo lo utiliza para que, digamos, por ahí la pareja, la esposa pierda la paciencia y abandone a esta persona, y finalmente hay una disolución matrimonial, cuando también hay que entender que en todo este tipo de cosas hay ¿no es cierto?, influencias de carácter espiritual y que finalmente es una batalla que vamos a tener que sostener siempre en pro y en pos del otro. ¿Ah? Y es aquí donde el apóstol, ¿no es cierto?, en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Él lo dice, ¿no es cierto?, finalmente, aunque puedo venir físicamente a donde ustedes, a hablar con ustedes, no militaré según la carne. ¿Y qué busca la carne, ¿no es cierto?, esa reactividad. Busca que ante una, ¿no es cierto?, una acción ¿no es cierto?, de provocación, nosotros respondamos de la misma manera. Porque es lo que siempre va a buscar el enemigo. Eh, por ahí pervertir, destruir nuestro testimonio en base a las reacciones que podamos tener sobre cualquier cosa, ¿eh? Cualquier provocación. Aquí el apóstol lo está diciendo claramente
en la línea de lo que es la provocación, un poquito más de el tema de, por ahí, el tema de llevarlo un poco a sacarte de las casillas, podemos decirlo, pero puede ser cualquier tipo de provocación. Puede ser una provocación sexual, puede ser una provocación, no sé, con alguna debilidad en algún elemento como el alcohol, las drogas, etcétera, y que se te van a presentar y que si tú lo intentas de abordar de manera ¿no es cierto?, carnal, vas a perder, porque Satanás está provocando una situación para que tú actúes con armas de la carne, y naturalmente, si nosotros lo abordamos de esa manera, el resultado va a ser carnal y la derrota va a estar asegurada. Pero si lo hacemos, ¿no es cierto?, según las armas, ¿no es cierto?, que son las del Espíritu, ¿no es cierto?, a través de la fortaleza que nos entrega el Espíritu Santo, vamos a salir victoriosos. Y el apóstol sigue en el versículo 5, perdón, diciéndolo claramente, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y está claramente el tema de la sujeción, el tema del sometimiento que tenemos que tener como cristianos a la palabra de Dios en esa reacción. Porque claramente yo tengo que llevar primero cautivo toda esa reacción a Cristo, a lo que yo debería actuar, ¿no es cierto?, como cristiano. No necesariamente como hombre, cuando me provoquen, no necesariamente como hombre, digamos, en el aspecto más animal por la provocación de una mujer, sino llevando todo pensamiento, porque va a venir a mi cabeza, a mi mente, una reacción, ¿no es cierto? Como la puerta A, la puerta B, como decía don Francisco, puerta 1, puerta 2, ¿no es cierto? Una cosa así. Uno escoge finalmente, y es una decisión, y tenemos que entenderlo así, en la cual nosotros escogemos cómo actuar. Esto no viene necesariamente como una reacción, y si pasa por una reacción que no podemos controlar, es claramente porque estamos actuando según la carne. Lamentablemente, no le estamos dando el señorío a Cristo, el señorío necesario para poder controlar nuestros impulsos, porque nosotros no podemos ser impulsivos siempre necesariamente y decir, pucha, es que pasó tan rápido que actué de esta manera, ¿ah? Ahora me arrepiento. Sí, está bien arrepentirse muchas veces cuando actuamos de manera impulsiva, pero es mucho mejor llevar a Cristo, llevar a la cruz todos estos conocimientos y dejarlos cautivos a la obediencia a Cristo, de lo que el Señor espera de nosotros, como el Señor hubiese actuado en mí, ¿cierto?, en mi posición. Y es ahí donde finalmente el apóstol les dice, claro, yo voy a ustedes de manera humilde y podría ser mucho más usado, pero eso quizás finalmente sería netamente para combatir sus acusaciones de manera carnal. Y es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que empezar a aplicar. Nosotros como cristianos podemos actuar de manera carnal, por supuesto que sí. Podemos reaccionar a una acusación falsa de manera carnal, haciendo grandes defensas apologéticas, apologías propias de nuestra defensa, por supuesto que sí. Pero es mucho mejor llevar esto, ¿no es cierto?, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, dejando que el Señor, ¿no es cierto?, haga justicia por nosotros. No diciendo el Señor hará justicia, no buscando, ¿no es cierto?, que el Señor haga caer fuego del cielo, como lo hizo, ¿no es cierto?, lo pensaba Juan y Jacobo en ese sentido, sino que recuérdense que el Señor también los juzga, les dice, ¿de qué espíritu sois vosotros? O sea, no he venido a hacer eso, yo no vengo, no es mi mensaje. O sea, claramente a veces eso pasa un poquito desapercibido, pero el Señor fue duro con estos dos, cuando los queridos Boanerges, los hijos del trueno, con respecto a esa situación. Y fue tanto que después Juan, ¿no es cierto?, en el caminar, volviéndose el discípulo amado del Señor, el que descansaba en su regazo, ¿no es cierto?, va tomando ese carácter. Una de las cosas que a veces se perdió durante el tiempo, que la tradición sí siempre recalca, ese era el carácter de Cristo. Por eso que en el versículo 1 el apóstol dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Habla del carácter de cómo Jesús podríamos decir, se comunicaba en ese tiempo con los demás, cómo era su vivir. Y es súper genial saber que el Señor era una persona amorosa, tierna, manso. Por eso que la Escritura siempre lo narra como alguien tan manso, como un cordero. O sea, el Señor, si bien es cierto, decía una verdad, pero lo decía con amor. Tenía esa capacidad de envolver, digamos, en sus palabras, que a veces eran duras, pero con amor. A veces recordamos el episodio cuando Pedro se hunde, ¿no es cierto? No es que el Señor se burló de Pedro, sino que es como, pucha, Pedro, te faltó la fe. Era una forma tan confortante del Señor hacer las cosas que
que animaba, independiente de que te llamara la atención, era ánimo. Les recomiendo mucho la serie Chosen. La verdad es que yo tenía mis aprensiones. Siempre me ha costado ver películas cristianas. Soy súper honesto, me cuesta. Primero porque en general son de bajo presupuesto y me cargan las películas con actores malos. ¿Para qué les voy a mentir? Soy bien cinéfilo, me gustan las cosas, el cine, sobre todo el cine de los hasta los 90 y tantos, porque creo que una de las cosas que también murió con las nuevas generaciones artísticas, por decirlo, es que ya no hay actores de calidad. ¿Ah? Generalmente los actores todavía, no sé, pues Wolverine, que el actor que hace Wolverine, ¿cuánto debe tener? Ya 60 años ese tipo, pero todavía hace como ¿no es cierto?, de Wolverine. Entonces, es una cuestión que finalmente ha ido también perdiéndose. Entonces, en general, todo lo que tiene que ver con películas cristianas, generalmente los presupuestos son muy malos. Y los actores son como los más chafas del mercado, así como, ¿ah? Es como para lo que no alcanza. Y es como el hermano que a veces se cree artista, actor, como pasa generalmente y lo ponen a actuar. A excepción de películas que son muy buenas y que últimamente se ha ido mejorando en el cine cristiano. ¿Ah? Y cada vez también me gusta y me llama la atención que actores que estaban por ahí y que eran cristianos y que no, digamos, no hablaban expresamente o abiertamente su fe, hoy día lo hagan actuando en estas películas. Me gusta mucho lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que en general tenía esa apreciación de las películas cristianas que eran malas, ¿eh? Y que eran baratas y de bajo presupuesto. Y me pasaba cuando vi los primeros trailers de Chosen y la verdad es que después me di la oportunidad de verla, vi un par de capítulos y la verdad es que encuentro que el tipo que hace de Jesús lo hace súper bien. Y la verdad fue porque varios por ahí personas de las redes sociales, pastores, etcétera, la recomendaban. Entonces dije, ya, bueno, ya, vamos a verlo, veamos un par de capítulos, la verdad es que es muy buena. Hay una escena que me gustó mucho, que fue Jesús en la casa de Lázaro, cuando, ¿cierto?, donde dice Marta, afanada, etcétera, etcétera. María escogió la mejor parte. En esa línea, como lo hace, como le llama la atención, pero de una manera tan amorosa y sabia, a Marta es como, tú ves como, hoy estos tipos tomaron muy bien como tu versión, Señor. Me gusta mucho, la recomiendo. Eso era un paréntesis, comerciales entre medio de... ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Que cuando tú quieres reaccionar de la manera que no corresponde, ¿no es cierto? No emulamos el carácter de Cristo. Es tanto como les decía y les contaba el ejemplo de lo que eran los Boanerges, los hijos del trueno, con respecto a Juan. ¿Ah? Juan después, entendiendo esto, quizás muchos dicen que fue el que mejor lo interpretó, fue como se transformó en el apóstol del amor. Sus cartas 100% enfocadas a lo que es el amor, ¿no es cierto? En cómo tenemos que enfocar el amor de Dios. Así que por ahí siempre intentar de que nuestras reacciones estén más controladas. Eso es un efecto de uno ¿no es cierto?, de los aspectos del fruto del Espíritu, que es la templanza. El poder controlarnos. El hecho de que nosotros estemos tan reactivos habla que claramente estamos en la carne. ¿Ah? Claramente así. ¿Ah? Y siempre cuando uno está en la carne, se vuelve generación de cristal. ¿Ah? Siempre es víctima. O sea, es una cuestión llamativa. La gente que está en pecado siempre es muy víctima. ¿Ah? Siempre les pasa algo. Como, siempre hay un porqué. ¿Ah? Nunca hay un reconocimiento, digamos, realmente y directamente a lo que es el pecado, sino que siempre hay una excusa. Versículo 6, perdón, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no es cierto? O sea, estando prontos para castigar toda desobediencia, pero ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Ah? Entonces, atento con eso, como la balanza que pone el apóstol. Dice, versículo 7, miráis las cosas según apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Acuérdense que por ahí también el apóstol en otras cartas también nos narra cómo algunos tomaban bandos con respecto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veamos que estas divisiones siempre van creciendo en la iglesia cuando hay carnalidad de por medio. ¿Ah? Pasa mucho, me ha tocado mucho hablar con personas últimamente, hermanos, porque son hermanos en la fe, de la posición del calvinismo, y muchos de ellos me ha costado que me defiendan los puntos del calvinismo a través de la escritura. A mí me gusta mucho debatir, pero defendamos con la Biblia. No que dijo pastor esto, otro, sino sentémonos los dos, debatamos con escritura en mano. ¿Dónde ves tú esta postura? Yo no veo yo esta postura.
Y la verdad es que eh, yo le hacía ver esto a una persona amiga que es calvinista y le decía que finalmente el Señor, podríamos decir de buena manera, nos llama a disciplina en ciertas etapas de nuestras vidas como movimientos, como posiciones doctrinales. Pasó, ¿no es cierto?, en los 90, a principios de los 90, con lo que fue la caída de Jimmy Swaggart, ¿no es cierto?, el gran pastor pentecostal, cuando las iglesias pentecostales movían Norteamérica y convocaban a la mayoría, digamos, del movimiento evangelístico. En ese tiempo, John MacArthur no tenía ningún problema con enseñar en una iglesia como Calvary Chapel, para que ustedes tengan una idea, porque claramente las iglesias que predominaban eran las iglesias de teología y corte pentecostal. Y en ese momento claramente el testimonio de los pentecostales era acorde a la palabra del Señor y empezó a haber todo este movimiento neopentecostal basado ya en las emociones, cuando aparecieron tipos como Benny Hinn y muchos otros, estos tipos que con una chaqueta, ¿no es cierto?, de vestir, botaban gente, la gente hacia atrás, estos tiritones y estas cuestiones como catarsis colectivas que le daban a las personas, etcétera, con respecto a las pseudo manifestaciones del espíritu que realmente fueron desvirtuando un movimiento y que tenía que ver con el pecado. Muchos de esos pastores estaban en pecado, enseñaban en pecado o en su defecto desconocían la escritura y claramente abordaban ciertos conceptos de Dios basados en emocionalismos y finalmente empezó a desvirtuar un movimiento que el Señor tuvo que juzgar en su momento y claramente, lamentablemente fue con uno de los pastores para que quedara en evidencia los de los más famosos del mundo en su momento, Jimmy Swaggart, ¿no es cierto? Y esto fue explícito, fue visto y hizo que un movimiento tan fuerte, de hecho en ese momento la iglesia más poderosa del mundo, que eran las asambleas de Dios, empezara en decadencia. Fue juzgado. Hasta en ese tiempo las asambleas de Dios eran la iglesia más grande del mundo, donde habrían una iglesia, asambleas de Dios se llenaban y eran multitudinarias, eran iglesias gigantescas, la gente tenía y conocía, ¿no es cierto?, la aclaración de fe de esta iglesia y se sentían cómodos porque era una iglesia, ¿no es cierto?, finalmente que tenía cierto prestigio desde el punto de vista, ¿no es cierto?, eclesiástico y también moral y cristiano, ¿no es cierto? Después esto pasó con el tema del calvinismo, o hablemos más de las iglesias reformadas, donde empezó a caer la iglesia reformada en una especie de orgullo, ¿no es cierto?, que hoy día es juzgado a través de uno de sus mayores referentes como es Steve Lawson, donde finalmente es evidente una persona que estaba en pecado durante muchos años. Y es un juicio también, porque finalmente yo hablaba con esta persona que la iglesia reformada mucho tiempo cayó en, en enjuiciar a las otras congregaciones, en que los pentecostales son así, que estos son asá, y siempre había una crítica, una especie, ¿no es cierto?, que era de ego, ¿no es cierto?, en contra de en ellos mismos, una especie de exaltación y soberbia con respecto a su posición doctrinal, creyéndose superiores espiritualmente, netamente por tener una posición teológica. Y creo que el Señor utiliza esto también hace poco, otro pastor, un pastor que estaba, digamos, como candidato a gobernador, también se suicidó de la misma corriente reformada. Y eso es llamativo porque empiezas a ver cómo también el Señor muchas veces cuando hay una corriente que empieza a ensoberbecerse demasiado, empieza a generar, ¿no es cierto?, esta propia egolatría sobre una posición teológica y creerse dueños de repente por ahí, no de la verdad, porque la verdad es una, es la de Cristo, pero sí con las posiciones, digamos, finalmente Dios lo juzgó, es fuerte. Y hoy día eso es delicado para la iglesia porque finalmente nos divide el hecho de poner énfasis en cosas como si la salvación se pierde o no se pierde. Cuando la iglesia cayó en eso, y aquí el apóstol, ¿no es cierto?, les dice, bueno, si ustedes son del Señor, nosotros también. Por qué hacer, digamos, en esto, querer hacer una división, ¿no es cierto?, querer hacer juicios sobre la apariencia, donde finalmente uno tiene que ver al final el resultado de las vidas de estas personas. Si es que son personas que finalmente tienen su casa sujeta, si son personas que logran, ¿no es cierto?, traer a personas a Cristo, que esas personas son cambiadas, son restauradas, donde tú ves familias que antes eran, ¿no es cierto?, esclavas de vicio, ahora caminan en Cristo, etcétera. Eso es evidencia, finalmente, y es la única evidencia que tenemos que tener para hacer juicio, más que si la salvación se pierde o no se pierde. Y finalmente creo que muchas veces se hizo mal uso de esto, inclusive llamando herejes a hermanos en la fe por no compartir una posición teológica, y creo que eso Dios lo juzga. ¿Ah? Entonces, finalmente, aquí el apóstol llama a la unidad, ¿no es cierto?, finalmente, de no juzgar según la apariencia. Dice, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más,
todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Acá el apóstol les dice claramente, oye, ahora, porque yo no me estoy gloriando de la autoridad que tengo sobre ustedes, el Señor me la dio. Y es también algo que tenemos que entender. Muchas veces, y creo que a veces nos pasamos a otro extremo, cuando en un tiempo los pastores sí tomaban una posición demasiado de señoría. Me acuerdo que cuando me tocaba ir a la iglesia cuando era pequeño, les ponían una silla especial arriba en un púlpito, ahí como al lado, para que ellos llegaran, se sentaran y vieran toda la gente. Y toda la gente quería ser la más espiritual porque el pastor estaba mirando de frente, pues estaban arriba en una especie de escenario. Entonces miraban para abajo todos como cómo estaban adorando al Señor, si es que estaban levantando las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es autoridad. Ya que eso se llevó también como lo hace la Iglesia Católica con el Papa, una veneración que está extralimitada, ¿no es cierto? Es demasiado. Pero también hay otra cosa que tiene que ver también con quitar de la posición de las personas a las que Dios puso. Un pastor dentro de nuestra congregación va a ser nuestra autoridad y el Señor lo puso ahí, no para que no, destruirnos, no para amedrentarnos, sino para finalmente Él dar cuenta delante del Señor y esa es una autoridad que el Señor le dio. Acá el apóstol lo dice claramente, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, ¿no es cierto? Le dice, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. No tengo, el apóstol dice, no tengo por qué avergonzarme de que el Señor me haya puesto a mí como apóstol y como autoridad de ustedes. Y tienen que reconocerlo. Y es así. Aquí, en la tierra, en el cielo también. El Señor va a poner reyes, sacerdotes, algunos van a tener un servicio más viles, otros más esplendorosos, no lo sé. Pero también hasta en el cielo van a haber grados. Y eso no es para que alguien sea mayor o menor, netamente para que haya un orden. El hecho de que a alguno le toque servir en un servicio, no sé, menos visible o más visible, o que me toque hacer los baños, no voy a ser menos que el hermano que le toca enseñar. Por supuesto que no, somos un cuerpo, estamos unidos, ¿no es cierto? Y finalmente todos colaboramos al crecimiento de la obra de Dios y finalmente todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. No tenemos que creer que el tema del orden o de las categorías que se nos dio, y algunos que están para dirigir y otros para servir, digamos, en el servicio realmente más bajo, no tiene que ver con el rol o la autoridad como lo ve el mundo, sino lo tiene que ver con el orden que el Señor quiere dentro de nuestras congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 9, versículo número 10 dice, porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Acá lo que querían decir era lo que les comentaba al principio, ¿no es cierto? Que decían que las cartas a veces Pablo eran más duras, pero que en presencia corporal era débil y la palabra menospreciable, porque recuerden que como él tenía un problema, dicen que inclusive a Pablo le costaba un poco hablar, como que no se le entendía como durara también por todos los daños igual que tenía físicos con respecto a haber predicado el Evangelio, haber expuesto su cuerpo, ¿no es cierto?, su físico para la extensión del reino de Dios. Versículo 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona que si así como somos en las palabras por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pero le dice, ¿no es cierto? No le está diciendo que cuando me vean me voy a poner más bravo, no. Le está diciendo, esto tenga en cuenta tal persona, que era la persona que estaba generando división, ¿no es cierto? Quería poner a la congregación de Corinto, un sector de la iglesia de Corinto en contra del apóstol Pablo. Dice, las cartas son muy fuertes para la presencia personal, presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también, ¿dónde? En hechos. Lo que quiere decir el apóstol aquí no es que cuando yo esté para allá ya me van a ver y me van a conocer. No, lo que está diciendo también lo seremos en hechos. También en hechos está hablando de mi testimonio. Yo hablo, no tengo por qué hablar netamente o mostrarte lo que creo, lo que hago, lo que adhiero en la fe, sino te lo voy a mostrar con mi vida. Eso está diciendo el apóstol, ¿cierto? Versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Eh? ¿Qué quiere decirle el apóstol aquí? Está diciendo, ¿no es cierto? Estas autoalabanzas. A mí, finalmente, cuando tú escuchas, esto pasa mucho con las corrientes de la iglesia de la prosperidad. Ellos cuentan, estuve el otro día en un milagro, hice tal milagro, sané a tal persona, hice una ofrenda y levanté tantos millones de dólares, acabo de venir de una congregación donde todos recibieron triple, cuádruple, quíntuple unción porque yo se las dejé, porque le entregué mi legado, etcétera, porque si hablan, son súper ególatras. Y también habla también del otro carácter, que hay personas que también en el aspecto espiritual se miren con otras personas, siempre con el más débil.
que es como lo hacían, ¿no es cierto?, los fariseos. Mira, Señor, cuando estaba, ¿no es cierto?, el fariseo, el publicano, mira, Señor, yo no soy como este, que aquí viene a puro a quejarse, menos mal que yo me porto bien y soy un hombre de bien. 13. Pero nosotros no lo planearemos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, ¿no es cierto? Vuelve a sacar el tema del testimonio de vida, ¿no es cierto? Versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Aquí Pablo lo único que hace, digamos en cierta medida, es recordarles que fue el ministerio de Pablo el que el Señor utilizó para llegar con el Evangelio de Cristo hacia Corinto, y que no se olviden verdaderamente que el trabajo de los apóstoles era establecer la doctrina de Cristo. En ese tiempo, los apóstoles estaban autorizados para hablar, ¿no es cierto?, como, y eso tiene que ver con la palabra apóstol, sino que eran los fundamentos de la doctrina de Cristo. O sea, si había alguien más que quisiese hablar de parte del Señor como doctrina, ¿no es cierto?, del Señor, no podía hacerlo. La autoridad estaba en los apóstoles. Por eso él dice, nosotros fuimos los primeros en llegar, nosotros no hemos venido hasta acá, esta doctrina es apostólica, por tanto es la verdadera doctrina y la regla de fe. Versículo 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Claramente hace la división entre el trabajo de él y los trabajos que se habían hecho antes o en otras ciudades. Más el que se gloríe, finalmente, ¿no es cierto?, dice, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿No es cierto? Tenemos que buscar finalmente el reconocimiento, ¿no es cierto?, la vindicación de parte del Señor. No tenemos que hacer defensas corporativas de nosotros mismos y ni ninguno de nosotros según lo que estemos haciendo. Si nosotros entendemos que el Señor llamó a Jorge a algo y que nosotros estamos, y mientras estemos ahí, tenemos que ser, ¿no es cierto?, siervos, digamos, fieles al llamado que el Señor puso a Jorge, ser un grupo, ser un núcleo, ser un cuerpo, ¿no es cierto?, unido, y no preocuparnos de los ataques externos, no preocuparnos de los que por ahí no adhieren a lo que el Señor nos llama a hacer, y lo cual está bien. El Señor dio distintas visiones, distintas herramientas, distintas formas de alabarle, distintas formas de cómo llegar también al mensaje a través de la Escritura. Algunos lo harán capítulo por capítulo, versículo por versículo, otros lo harán temáticos, pero finalmente mientras el nombre de Dios sea glorificado, a Él tenemos que otorgarle y entregarle la gloria, ¿no es cierto?, la honra y el honor, porque Él es el único digno de ser glorificado. Por eso, como conclusión entre este capítulo, en este ataque que recibe el apóstol Pablo por criticarle, ¿no es cierto?, en esta división que se estaba generando en Corinto de una doble vida, por así decirlo, porque decían que él era en persona demasiado humilde, y en carta un poquito más severo el apóstol hace referencia finalmente que eso no era el fin, sino que el fin era glorificar el nombre de Cristo, y que también tenemos que entender que el apóstol hace una apología súper buena con respecto a lo que es el entender cómo reaccionar frente a estas situaciones. Creo que el análisis final del capítulo tiene que ver cómo vamos a reaccionar frente al ataque, cómo vamos a responder frente a una calumnia, cómo vamos a responder frente a una provocación del enemigo, donde finalmente el Señor va a utilizar a los no creyentes, y sé que esto suena un poco controversial, pero también va a usar a los cristianos en la carne. Es fuerte, pero el enemigo puede usar muchas veces a los cristianos que andan en la carne. Al carnal lo puede ocupar fuertemente para ser un divisor. Y eso tenemos que preocuparnos de ser personas que estemos sumergidos en la voluntad del Señor, buscar de su rostro, ir más allá un poquito, despojarnos de todas esas cosas que quizás por ahí hacen peso en nuestro andar, en nuestro caminar como cristianos, y someternos cada vez más a la palabra del Señor. Van a haber cosas que el Señor por ahí va a empezar a solicitar de nosotros, a pedir de nosotros, a ir un poquito más allá, a negarnos más cada vez a nosotros mismos, a buscar cada vez más la voluntad de Él y no la nuestra, a entender de que finalmente el propósito por el que estamos aquí en la tierra no es para beneficiarnos a nosotros mismos, sino para predicar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que entender. Sea que el Señor nos otorgue 100 años, nos otorgue 20, 50, 10, 5, tenemos que volcar nuestras vidas al servicio de los santos y a la predicación de Cristo, su cruz y Él crucificado. ¿Ok? Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, por este momento, por tu palabra, Señor, que siempre
llega a tiempo, fuera de tiempo, que es fresca, Señor, que nos anima, Señor, que nos reconforta, que nos anima, Señor, que nos hace, Señor, volver a encender quizás ese fuego que por a veces parece solamente una chispita. Avívanos, Señor. Enciéndenos conforme al propósito y a tu voluntad, al llamado que has puesto, Señor, eh, a nosotros como congregación para poder seguirte y hacer tu voluntad, Señor. Anímanos también y danos carácter para poder resistir críticas, Señor, y cualquier cosa que venga externa, Señor. Ayúdanos a tener también la templanza para saber cómo reaccionar y cómo también enfrentar estas situaciones, Señor. Queremos actuar conforme a lo que tú quieres que nosotros actuemos, Señor. No queremos ser netamente reactivos y carnales, Señor. Queremos actuar como tú nos pedirías o como tú actuarías también, Señor, estando en nuestro lugar. Señor, ayúdanos, llénanos de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Pon el hambre y la sed en cada uno de nosotros por tener tiempo de intimidad contigo en oración y en búsqueda y en lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche, Señor, que nuestra esperanza solamente esté en ti, Señor, que quitemos delante de nosotros cualquier cosa que esté impidiendo, Señor, nuestra santificación. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos nuevamente por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, también y especialmente por nuestro pastor, Señor, para que nos pueda acompañar el día domingo. Señor, te ponemos todo esto, Señor, ponemos todo esto delante de tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.